Griego 1. Verbo seno. Presente de indicativo. Empecemos hablando de las partes que tiene el verbo en el presente de indicativo. En primer lugar, está el tema verbal, que es la parte que no va a variar en la conjugación. Tenemos la terminación, que es la parte que varía en la conjugación. Por ejemplo, el verbo lío conjuga el presente indicativo activo así: lío, liéis, liei, liomen, liete, liusi o liusin. Como puedes ver, hay una parte que no varía y una parte que sí varía. Ahora veamos el imperfecto de indicativo activo: elion, elies, elie o elien, eliomen, eliete, elion. Como puedes ver, al conjugar siempre hay una parte que no va a variar y otra que sí. A la parte que no varía le llamamos el tema o tema verbal, mientras que a la parte que sí varía le llamamos terminación. Entonces, en el presente activo el tema es lu y en el imperfecto activo el tema es eli. Podemos distinguir también la vocal temática, que es la vocal por la que empiezan las terminaciones, y además la desinencia, que es la parte final de las terminaciones. Por lo tanto, las terminaciones se componen de vocal temática y desinencia. En el presente indicativo activo del lío, las terminaciones están en rojo. Podemos descomponer cada terminación en una vocal temática y luego la desinencia. La primera de singular, la vocal temática, es O y luego no hay desinencia. Esto se conoce como desinencia cero. Segunda de singular, lieis, se descompone en vocal temática E y desinencia is. Tercera, liei, vocal temática E, desinencia I. Primera de plural, liomen, vocal temática O, desinencia men. Segunda de plural, liete, vocal temática E, desinencia T. Y tercera de plural, liusi o liusin, vocal temática U, desinencia si o sin. En el imperfecto podemos ver la siguiente distinción entre vocal temática y desinencia. Elion, vocal temática O, desinencia ni. Elies, vocal temática E, desinencia S. Elie, vocal temática E, desinencia 0. Eliomen, vocal temática O, desinencia men. Eliete, vocal temática E, desinencia T. Y elion, vocal temática O, desinencia ni. Veamos ahora la formación del presente de indicativo, activo y medio pasivo. En el presente activo encontramos la raíz más las terminaciones del presente activo, mientras que en el presente medio pasivo encontramos la raíz más las terminaciones medio pasivas primarias. ¿Cómo es la conjugación del presente indicativo activo y medio pasivo? En el presente indicativo activo, la conjugación es la siguiente: lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi o liusin. El verbo fero, como otro ejemplo, su conjugación es como sigue: fero, fereis, ferei, feromen, ferete, ferusi o ferusin. El presente indicativo medio pasivo se conjuga así: liomai, liei, lietai, liomeza, liesce, liontai.
Lo mismo del verbo fero, feromai, ferei, feretai, ferómeza, feresce, ferontai. ¿Cómo se traduce el presente indicativo activo y el medio pasivo? Antes de traducir, tienes que ver el significado de las voces de ese verbo en el léxico, porque las voces del verbo griego pueden variar de significado según el verbo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, como es imposible saber sin ver el verbo en el léxico cuál es el significado de cada una de sus voces, tienes que consultar el léxico para cada verbo. Y luego ya, conociendo el valor de cada voz de ese verbo, puedes traducir la voz correspondiente. Por lo tanto, tenemos aquí el ejemplo del verbo lío, que en el léxico nos dice que la activa significa desatar o liberar, la media significa desatarse o liberarse, y la pasiva significa ser desatado, ser liberado. Por otra parte, el verbo fero en activa significa llevar encima, en la media significa llevar para sí, no significa llevarse. Como el lío significa desatarse, en el verbo fero la media es llevar para sí. Y la pasiva es ser arrastrado, no es ser llevado encima. Entonces, por eso debemos consultar el léxico para ver cuál es el significado concreto de la voz en cada verbo. Y ahora podemos traducir ya el presente indicativo activo y el medio pasivo de estos dos verbos. ¿Cómo traducir el presente activo? Se puede traducir por yo desato o yo estoy desatando. Eso con todos los verbos. Desato, llevo encima, estoy llevando encima. ¿Cómo traducimos el presente medio pasivo? En el caso de lío, que en voz medio pasiva es liomai, tenemos que traducir, como la voz es medio pasiva, significa que sirve para la voz media, pero también la voz pasiva. Entonces, tenemos que traducirlo en esas dos voces. En la media, me desato o me estoy desatando. Y en la pasiva hay dos posibilidades básicas. Soy desatado o estoy siendo desatado y me desatan o me están desatando. En el verbo fero, teniendo en cuenta sus significados, en la media se traduce llevo para mí o estoy llevando para mí. Y en la pasiva, soy arrastrado, estoy siendo arrastrado o me arrastran, me están arrastrando. Por último, veamos el acento de la conjugación en el presente indicativo activo y medio pasivo. Las normas son las siguientes. Primero, se acentúa la antepenúltima sílaba siempre que se cumplan estas dos condiciones. Que la última sílaba sea breve, ahí tenéis las sílabas finales que nos vamos a encontrar breves, men, te, si o sin, mai, sai, entai, za, ce. Todas estas sílabas son breves siempre. Entonces, si la última sílaba es cualquiera de estas al conjugar y hay más de dos sílabas en el verbo, entonces se acentúa la antepenúltima sílaba. En cambio, se acentúa la penúltima siempre que se cumpla alguna de estas dos condiciones. Primera condición, la última sílaba es larga. Y ahí tenéis o, eis, ei. Todas estas sílabas son largas. Condición 2, que haya solo dos sílabas. Evidentemente, si solo hay dos sílabas, no se puede acentuar la antepenúltima, así que se acentúa la penúltima. Por ejemplo, vamos a ver ahora la conjugación del presente indicativo activo, cuáles son las sílabas largas y las breves al final, y luego veremos la voz medio pasiva conjugada. Esa es la voz activa. Y esta es la voz medio pasiva. Ahora vamos a ver la voz activa, cómo la acentuamos, y como veis, aplicando las normas que hemos dicho, queda bien acentuado. Lío lleva acento en la penúltima sílaba porque la última es larga. Lieis, acento en la penúltima porque la última es larga. También liei, luego tenemos liomen antepenúltima sílaba porque la última es breve. Liete, última breve, así que acento en la antepenúltima. Liusi o liusin, última breve, así que acento en la antepenúltima. Y ahora la medio pasiva, liomai,
en la antepenúltima, liei penúltima, lietai antepenúltima, liomeza antepenúltima, lieste antepenúltima, liontai antepenúltima.